Así que, nada, muy buenos días a todos y bienvenidos a este pequeño webinar donde vamos a estar hablando acerca de los CFDs, ¿verdad? De este producto, de este derivado financiero que probablemente ya hayáis utilizado y hayáis operado en el pasado, pero que probablemente pues no lo entendáis en profundidad, ¿verdad? Como decía, cualquier duda o consulta, si es que tenéis, me la podéis ir haciendo a través del chat. También, si no, dudas adicionales, nos podéis mandar un correo electrónico a info@educacionytrading.com o a través de Twitter. Bien. Entonces, con lo que es la temática de este webinar, los contenidos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo primero de todo, ¿qué son los CFDs? Veremos la descripción, ¿verdad? Cuál es la definición de CFD, en qué consiste, qué beneficios podemos obtener al operar este tipo de derivados, las condiciones óptimas que yo recomendaría para operar este tipo de productos, ¿verdad? Después haremos alguna comparación, en este caso de los costes operativos de un CFD versus un contrato futuro, que es otro tipo de derivado, y veremos también algunos aspectos importantes a destacar. Bien, como digo, aquí tenéis las opciones para hacernos alguna pregunta adicional. Pues bueno, por aquí lo podéis hacer, si no a través del chat también. Como digo, este webinar va a ser más que todo teórico, no va a haber mucha práctica, ¿verdad? O bueno, igual sí, pero sobre todo va a ser teórico, ¿vale? Venga, vamos a comenzar. ¿Qué son los CFDs? Pues bien, los CFDs son las iniciales de contratos por diferencia en inglés, ¿no? ¿Qué es un contrato por diferencia? Pues bueno, un contrato por diferencia es un contrato, ¿verdad? Un contrato financiero por el que se intercambia la diferencia del precio de un instrumento financiero en el momento de la apertura de un contrato y el precio en el momento de cierre del mismo. O sea, básicamente es un contrato derivado en el que vamos a buscar beneficiarnos de la diferencia del precio desde la apertura hasta el cierre, ¿verdad?, de la operación de un activo subyacente. ¿Vale? Son contratos financieros, son derivados financieros que van a fluctuar en base a un activo subyacente, a un activo financiero subyacente. ¿Ok? Son instrumentos derivados, bueno, aquí lo decimos, los CFD son instrumentos derivados OTC over the counter. ¿Ok? Estamos hablando de un derivado financiero que no cotiza en un mercado organizado. Es decir, que podemos encontrar liquidez para operar ese derivado financiero en cualquier parte del mundo. Cualquier institución financiera nos puede estar entregando liquidez para operar un CFD. ¿Okay? A diferencia de otros derivados como los futuros, por ejemplo, o de cualquier otro producto financiero como las acciones, por ejemplo, que son productos centralizados, se cotizan en un mercado organizado, en una bolsa en concreto, ¿verdad? Y solamente van a tener liquidez desde ese mercado. Pues en este caso los productos o los derivados en general, por supuesto los CFDs, que son over the counter, pues tenemos yo creo que es una ventaja. También tiene otros inconvenientes, ¿no? Que es falta de información, pero tenemos esa ventaja de que vamos a poder obtener liquidez, ¿okay? Nos van a poder comprar, nos van a poder vender CFDs desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, ¿vale? Y nada, existen todo tipo de CFDs. O sea, un CFD como tal es el contrato, es el producto, es el derivado, pero pueden existir CFDs de cientos y cientos de activos subyacentes. Los más conocidos para vosotros seguro que son materias primas, índices accionarios, acciones, incluso también futuros. Ayer hablábamos del Bitcoin. ¿Okay? Los Bitcoin en la mayoría de los casos los estás transando en un formato CFD. O sea, básicamente lo que tú estás comprando y vendiendo es un contrato derivado, un contrato por diferencia, donde el activo subyacente es el Bitcoin. Bien, por ejemplo, en lo que son las materias primas, muy habitual, el oro. Tú cuando estás cotizando oro, perdón, cuando estás transando oro, ¿verdad? Tú no estás transando el oro físico, me refiero, no estás comprando. Tú cuando compras una onza de oro, a ti no te dan la onza de oro, ¿verdad? Para que te la lleves a tu casa.
Lo que estás haciendo es especular con un contrato derivado de esa onza de oro, donde el contrato derivado es el CFD habitualmente y el activo subyacente es la onza de oro. ¿Ok? Y tú básicamente lo que haces es comprar un contrato que va a fluctuar en base a ese activo subyacente y lo que vas a buscar es beneficiarte de la variación del precio de ese contrato. ¿Ok? Lo mismo pasa con el petróleo. El petróleo, ¿cómo se cotiza? El petróleo se cotiza en barriles de petróleo, ¿verdad? La unidad de cotización es barriles de petróleo. Entonces, tú cuando estás transando un barril de petróleo, tú no te llevas el barril a casa, ¿verdad? Tú lo que estás transando es un CFD, un contrato derivado, ¿ok? Que va a cotizar en base a las fluctuaciones de, concretamente, este activo subyacente, que es el petróleo, ¿de acuerdo? Y desde luego eso es pues una facilidad, es decir, que te puedas aprovechar de esos movimientos sin necesidad de adquirir el activo, pues es una gran ventaja. Lo mismo para el Bitcoin, tú no te llevas cuando tú haces esto, no siempre, estoy poniendo algunos ejemplos donde en la mayoría de los casos se transa de esta manera. Si estoy transando, por ejemplo, un Bitcoin, ¿ok? Cuando estoy haciendo operaciones de Bitcoin, habitualmente, y ahora ya en la mayoría de los casos, lo estás transando a través de una plataforma donde vas a poder operar otros activos, ¿verdad? Otros CFDs también, otros derivados, otros productos. Tú, si estás comprando Bitcoin, a ti no te están transfiriendo el Bitcoin a un monedero virtual, sino lo que estás comprando es un contrato derivado, que en la mayoría de los casos va a ser un CFD, un contrato por diferencia, del Bitcoin. Lo que tú vas a buscar es, a través de ese contrato, la variación a tu favor del precio desde el momento de la apertura al momento del cierre. ¿Ok? Es decir, si yo quiero comprar Bitcoin es porque pienso que el Bitcoin ahora está en un precio barato y lo voy a vender a un precio caro, ¿verdad? O más alto. No sé. Por ejemplo, el precio ahora está en 1000 y yo creo que va a subir a 2000, por lo tanto voy a comprar en 1000 para vender a 2000. Entonces tú lo que estás haciendo es compro un contrato, ¿verdad? Equivalente al valor de el Bitcoin por $1000 y que sé que va a fluctuar en base a ese activo subyacente, la variación del Bitcoin, y espero que suba a 2000 y cuando ese contrato valga 2000 lo vendo. ¿Bien? Perfecto. Hasta aquí. ¿Queda todo claro? ¿Hay dudas, hay consultas? Venga, me las vais haciendo. Carlos me pregunta, buenas, Joseba. ¿El volumen transado en CFDs tiene influencia en el precio del subyacente como tal? No, directamente no tiene influencia. Estamos hablando generalmente de... Sí que puede tener cierto contagio, pero vamos, la relación no es directa, porque tú para operar un CFD estás utilizando una liquidez totalmente distinta, ¿ok? O, por ejemplo, una pregunta clásica es el CFD y el futuro, que después los compararemos, ¿no? Son contratos distintos, son derivados distintos, pero muchas veces, en la mayoría de los casos, el activo, ¿ok? Subyacente de ambos derivados es el mismo, ¿no? Hay futuros del oro, hay futuros del petróleo, hay futuros de índices accionarios como el Standard & Poor's, como el DAX alemán, donde también tenemos CFDs. La liquidez que utiliza el producto, el derivado CFD y el futuro es distinta, ¿ok? Es totalmente distinta. Por lo tanto, podemos decir que no tiene un efecto directo uno en el otro, pero sí podemos decir que puede tener una influencia, pues no sé, quizá en ciertos análisis, el hecho de que pues, por ejemplo, el volumen de los futuros. Ahora hablaremos del volumen porque es una de las desventajas, ¿no? De operar uno y otro. Pero que el volumen en los futuros esté aumentando o esté disminuyendo, se utiliza evidentemente como método de análisis para operar el futuro, pero también se puede utilizar para operar el CFD. ¿Ok? Ahora, tienes que tener claro que el volumen que tú estás analizando es el del futuro y no el del CFD. Te puede servir como alerta, como gatillo, lo que sea, pero estás analizando un volumen que no es el del producto que tú vas a operar, porque tú vas a operar un CFD que funciona o que se transa con otro tipo de con otra liquidez, ¿vale? Perfecto. Bien. Reinaldo le quedó claro con el ejemplo, ¿verdad? Quizá más claro que con lo que es la definición como tal, pero básicamente es eso, ¿eh? Es un contrato
un derivado financiero que fluctúa de manera paralela, por así decirlo, al mercado, al activo subyacente como tal. No, Reinaldo, me dice, es decir que los CFDs tienen un número de contratos finito como las acciones, para que el volumen se pueda usar como herramienta de análisis, claro. Mientras que el Forex, el volumen depende del broker. No, Reinaldo, no. En ambos casos, el Forex y lo que son las divisas, ¿verdad? Y lo que es un CFD es prácticamente idéntico la parte operativa, la forma de operarlo. ¿Ok? Ambos productos. Es que de hecho el Forex se transa como CFD. ¿Okay? Ambos productos son over the counter, es decir, no están centralizados, son descentralizados. Obtienen liquidez, ¿ok? De cualquier parte del mundo en cualquier momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como cliente de X broker quiero comprar eurodólar, no sé, quiero comprar 100.000 euros a precio de dólar o 1.000.000 de euros a precio de dólar, puedo obtener esa liquidez desde un banco en Estados Unidos, por ejemplo, o un hedge fund en Hong Kong. ¿Ok? Es decir, liquidez les está entregando desde todo el mundo. Ahora, dependiendo con qué broker estás trabajando, vas a tener mejor o peor liquidez. Cuando digo mejor o peor liquidez, ¿a qué me refiero? Pues que vas a tener proveedores de liquidez de mejor calidad y superiores, o que vas a tener menos proveedores de liquidez y de peor calidad. Hay brokers que por su tamaño trabajan solo con un proveedor de liquidez, que puede ser, no sé, me estoy inventando, pero puede ser, por ejemplo, Barclays. Barclays es su proveedor de liquidez. Pero, por ejemplo, hay otro broker que por su tamaño utiliza Barclays, pero también utiliza Bank of America, pero también utiliza Citadel, puede utilizar 20 brokers, perdón, 20 proveedores de liquidez. Evidentemente, la liquidez de ese broker va a ser mejor. ¿Por qué? Porque claro, tú estás trabajando solo con el broker pequeño está trabajando solo con un proveedor de liquidez, por lo tanto la liquidez viene de ese proveedor. Sin embargo, el broker grande está trabajando con 20 proveedores. Esos 20 proveedores compiten entre ellos para entregarte el mejor precio. Hay más competencia, generalmente hay mejor liquidez y mejor ejecución. ¿Ok? Pero el volumen como tal en el mercado Forex también es una información desconocida. Tú puedes tener como broker el volumen que estás transando con tus clientes. En el CFD igual, ¿eh? Tú puedes tener la información del volumen que están transando tus clientes. Ahora te estás perdiendo el resto de las transacciones del volumen que se está transando a nivel mundial porque ni del Forex ni el CFD trabajan en un mercado organizado, como puede ser, por ejemplo, el mercado de acciones. ¿Bien? Claro, efectivamente, en función también de la liquidez que tú tienes, o la liquidez que te entrega el broker en este caso, ¿ok? Puedes evitar los saltos en los precios. Como vas a tener más liquidez, quiere decir que vas a tener más oferta y más demanda en periodos de tiempo más cortos. Habitualmente vas a tener más control o vas a tener, entre comillas, menos riesgo de que tengas problemas de ejecución. Y aquí entran también los saltos en los precios o las recotizaciones, que ahora veremos, ¿vale? Vale, perfecto. Hasta aquí todo claro. Vamos a continuar. Creo que he contestado todas las preguntas que me habéis ido haciendo. Bien, vamos a continuar con los beneficios de operar CFDs, ¿ok? Que pues, son muy similares, yo creo, que a los de operar los productos como el Forex, que estáis habitualmente acostumbrados, ¿no? Flexibilidad, estamos hablando de productos que estoy operando un CFD del oro, pero en la misma plataforma y de la misma manera puedo estar operando cualquier otro producto financiero, ¿ok? Cualquier otro derivado, puede estar operando Forex también o cualquier otro CFD. De hecho,
como decía antes, hay cientos y cientos de CFDs, ¿no? Otra de las ventajas, posiciones largas y cortas. Puedo estar comprando y vendiendo, ¿ok? Diferencia, por ejemplo, de las acciones en el mercado centralizado. Tú para vender tienes que comprar primero acciones. En los CFDs, ¿ok? Puedes estar en corto, es decir, puedes vender, ¿vale? Hedging o cobertura son instrumentos financieros que ahora y cada vez más por su flexibilidad y por los costos, instituciones financieras de gran envergadura, hablamos de family office, que son pues bueno, empresas donde tienen grandes inversiones, ¿verdad? Pues ya utilizan contratos por diferencia para realizar sus inversiones, para hacer cobertura, ¿verdad? Para cubrir posiciones. Empresas exportadoras utilizan este tipo de derivados para hacerlo, ¿ok? Te permite también pues, operar con sentimiento económico, es decir, puedes operar, por ejemplo, CFD de índices, ¿no? No tengo claro, porque hay CFDs de acciones individuales. Tú puedes operar un CFD de la acción de Apple, de Facebook, de Tesla, por ejemplo, el que hemos estado analizando esta semana. Sin embargo, para tener una operativa de acciones un poco más clara, quizás el análisis tiene que ser un poco más profundo, ¿no? Más allá de lo que es el análisis técnico, pues información financiera de la empresa, resultados, etcétera, etcétera. Pero operando un índice, por ejemplo, el Standard & Poor's, o por ejemplo, operando el Nasdaq, ¿verdad? O operando el Dow Jones, lo que haces es operar el contrato sobre un índice en el que ya abarca 500 empresas, que ya abarca 100 empresas, 30 empresas, ¿no? Puedes operar con el sentimiento y no tanto con los resultados que pueda estar entregando una compañía. Y después, yo creo que lo más llamativo, sobre todo para los traders que hacemos trading, ¿verdad? Es decir, que estamos operando todos los días, abrimos, cerramos operaciones todos los días, pues esos son los costos operativos, ¿no? Es uno de los productos o uno de los derivados pues más baratos que ahora mismo hay en el mercado para operar. De manera muy sencilla, con muy poco capital, puedes abrir una posición de un CFD, ¿ok? Ojo que esto no siempre es recomendable, ¿eh? No quiere decir que lo de siempre, que con $100 puedo operar CFDs, por lo tanto me puede ir muy bien, sí, pero son instrumentos que están apalancados y por lo tanto tenemos que seguir manteniendo las políticas de gestión de riesgo que ya conocemos, ¿ok? Pero, oye, son tan flexibles que nos permiten operar de una manera sencilla y con unos costos operativos pues muy bajos, ¿ok? Ahora haremos una comparación, por ejemplo, con los futuros. ¿Quiere decir que por eso son mejores o peores? No, son distintos. Quizás están orientados a otro tipo de trader, quizás, ¿ok? Perfecto. Hasta aquí se entiende, queda claro. Me imagino que esto ya lo conocíais, porque si ya habéis operado anteriormente, pues estamos hablando de condiciones operativas, sobre todo, que ya habéis utilizado, ¿no? Vale, todo claro hasta aquí. Estupendo. Vamos a continuar entonces, si os parece. Venga. Condiciones para operar CFDs, o desde mi punto de vista, y esto ya tiene que ver más con el broker, ¿vale? Yo ya sabéis que ahora mismo no estoy asociado ni afiliado a ninguna compañía, por lo tanto voy a tratar de ser objetivo, tengo mucha experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, creo que lo que voy a decir, pues bueno, tiene contundencia, por lo menos lo hago con esa experiencia, por lo menos trabajando con niveles de calidad muy altos. Bien. ¿Qué condiciones operativas creo que son las más idóneas para operar CFDs? Y esto aplica en realidad para operar cualquier derivado, sobre todo CFDs, pero también, por ejemplo, el Forex. Bien, generalmente un broker que ofrece Forex ofrece CFDs, ofrece CFDs de materias primas, ¿verdad? Son productos que se ofrecen en general, ¿no? Por un mismo broker. Ahora vamos, Carlos, con el tema de, también muy excelente comentario, me dice, algunos contratos vencen y otros no. Vamos a verlo también, creo que en la siguiente slide, bien, el tema de las fechas de vencimiento.
Condiciones para operar CFDs. Las que yo creo que uno tiene que analizar antes de pues, elegir un broker o ponerse a operar un CFD sin recotización, y mucho tiene que ver con la liquidez, que es con lo que hablábamos antes. Sin recotizaciones, ¿ok? Ojalá en todos los productos, tener liquidez buena, ¿ok? En todos los productos, por lo tanto vamos a no tener recotización, es decir, que si yo quiero comprar ahora ya una orden de mercado al precio disponible, el broker no me devuelva la operación y me recotice a otro precio porque no hay liquidez. Entonces necesito un broker que me entregue buena liquidez, porque si me entrega buena liquidez no voy a tener recotización, voy a tener una mejor ejecución más rápida, ¿ok? Y como decía antes Reinaldo, pues evitando también este tipo de problemas de ejecución con los saltos de precio y demás. Por lo tanto, liquidez siempre hay que, o yo por lo menos recomendaría siempre buscar estándares pues, altos de buena calidad en cuanto a lo que es la liquidez. Bien. Esto va de la mano con precios competitivos, ¿ok? Si yo quiero un precio competitivo, si yo quiero un spread competitivo, desde luego necesito un broker, un dealer, un intermediario que me entregue, que tenga muy buena liquidez. El ejemplo que hacíamos antes. Puede haber un broker de CFDs de, no sé, vamos a lo sencillo, un broker que ofrece un CFD del oro, pero es un broker pequeño, ¿ok? Y solamente trabaja con un proveedor de liquidez. Y tengo otro broker que también me ofrece el CFD del oro, pero que es muy grande y trabaja con 20 proveedores de liquidez. Me estoy inventando, por si acaso. Evidentemente, el spread en el broker pequeño tiene que ser más grande que el spread en el broker grande. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el broker pequeño te va a poner el spread que le dé su único proveedor de liquidez. ¿Ok? Sin embargo, el broker grande te va a poner un spread, pero te va a poner el mejor spread entre los 20 proveedores de liquidez que le están tratando de entregar un precio. ¿Ok? Entonces, esa competición que existe entre todos los proveedores de liquidez, ¿ok? Afecta directamente al precio final que va a estar transando el cliente, el trader, y desde luego afecta al costo operativo que va a estar pagando el cliente. Un mejor costo operativo siempre va de la mano con una buena liquidez. El que no tiene buena liquidez no te va a poder entregar, no sé si un buen costo, pero un mejor costo operativo, porque no puede, porque no le da. Porque él tiene que trabajar solo con las condiciones que le entrega su único proveedor de liquidez, y en base a eso tiene que después él colocar sus markups, etcétera, para cobrarte a ti. Pero para que un broker te dé mejores spreads, esto estamos hablando siempre que hablamos de brokers transparentes, con ejecución con el mercado, ¿verdad? Que no trabajan, pues eso, operando contra el cliente y demás. Un broker que tenga mala liquidez, lamentablemente no te va a poder dar estas condiciones operativas tan buenas, ¿vale? Ojalá operar sin comisiones también, ¿vale? Así como las acciones, por ejemplo, en el mercado de acciones y los CFDs de acciones generalmente tienen comisiones, ¿ok? Pero el resto de productos, con un broker decente, no vas a tener comisiones. Vas a pagar el spread, como digo, cuanto mejor liquidez tenga ese broker, vas a pagar un menor spread, pero que no haya comisiones. Apalancamiento importante. El apalancamiento es súper importante también. El apalancamiento hay que saber usarlo, ¿ok? El que sabe usar el apalancamiento, ¿ok? Le interesa tener un apalancamiento alto, ¿ok? Porque se va a beneficiar de ello. ¿Quiere decir que se va a hiperapalancar en cada operación? No. Quiere decir que va a utilizar la ventaja de tener márgenes pequeños, ¿ok? Para gestionar mejor su riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, que un broker te entregue mucho apalancamiento no quiere decir que te tengas que estar apalancando mucho. Lo que quiere decir es que las condiciones operativas, concretamente el margen, las garantías que tú vas a utilizar, para ingresar al mercado son menores y a veces pueden ir a tu favor, si lo sabemos utilizar, ¿vale?
¿Qué más? Tema de los dividendos. Por ejemplo, los CFDs de acciones o los CFDs de índices, tú al final estás operando un CFD, que es un producto derivado, un derivado financiero, ¿verdad? Que trabaja en base a un activo subyacente. Ese activo subyacente, por su esencia, puede tener algunos beneficios. Una acción, ¿verdad? Tiene el beneficio de los dividendos. El poseedor de la acción, o el accionista de una empresa va a tener dividendos, ¿verdad? Menores o mayores, pero uno de los beneficios es el pago de dividendos, ¿correcto? Lo ideal es que si tú estás operando el derivado financiero, un CFD, esos dividendos o ese beneficio que tiene un accionista se mantenga también en un trader, ¿ok? Por lo tanto, buscar también un broker que pague dividendos, ¿no? Que si yo tengo un contrato de CFD en el momento del pago de dividendos, pues me vea beneficiado, ¿ok? Así como me voy a ver perjudicado por mantener una posición abierta de un día para otro por el costo de financiamiento, ¿ok? De financiación o el rollover, pues también me puede haber beneficiado de los dividendos. Y luego muy importante también, pero como para todos los productos cuando hacemos trading, es tener las menores restricciones posibles en cuanto al stop y al límite, ¿ok? Si no hay restricciones, mejor, pero si hay, pues que sean mínimas, ¿no? Es decir, un stop loss mínimo a 20 pips, por ejemplo, pues claro, eso es una restricción muy extrema. Un stop loss a un pip de distancia o a 2 pips de distancia no es algo extremo, ¿no? Es una restricción, sí, si no la hay mejor, pero tampoco te afecta tanto, ¿vale? Bien, perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Reinaldo me dice, ¿el beneficio del proveedor de liquidez es una parte del spread o por qué quieren ofrecer un mejor precio? El proveedor de liquidez es un trader también. Tú, Reinaldo, quieres comprar euros porque crees que el precio va a subir y yo, que soy proveedor de liquidez, te vendo euros a ti, Reinaldo, porque creo que el euro va a bajar. ¿Ok? El negocio, ¿ok? De los proveedores de liquidez es ganarte la contraparte. Ellos están operando también. Si te venden es porque creen que el precio va a caer. ¿Vale? Después también tienen un pequeñito markup, pero muy pequeñito. Su negocio finalmente es la operación que te hacen. ¿Ok? Es el beneficio de ellos. Claro, Barclays, cualquier banco que ofrece liquidez, ellos ofrecen liquidez porque están operando. Te están vendiendo euros a este precio porque creen que va a bajar. Tú crees que va a subir, por eso estás comprando, pero ellos creen que va a bajar. Por lo tanto, el beneficio es que, ya sabes que una transacción, cuando uno compra y otro vende, uno gana y uno pierde. Cuando tú ganas una operación, Reinaldo, haces una operación positiva, le estás ganando al proveedor de liquidez. Ha perdido. Esos dólares que tú has ganado, él los ha perdido. Y cuando tú pierdes, está ganando él. Entonces su negocio es él. Su negocio es ese, perdón. Carlos, ¿en qué se van a ver beneficiados o afectados los brokers con las normas ESMAs europeas? En este caso, no sé si todos estáis al tanto, pero bueno, hay unas normativas en Europa, ¿verdad? Por parte de la ESMA que van afectadas directamente en el apalancamiento, ¿vale? Sin más, hay restricciones de apalancamiento. En Europa ahora, si no me equivoco, no se puede, un broker de divisas, por ejemplo, no puede ofrecer más apalancamiento que 30-1. Y en CFDs, depende del CFD, pero creo que hasta 20-1. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que los márgenes retenidos van a ser mayores. ¿Bien? Por ejemplo, un broker que antes ofrecía o podía ofrecer un apalancamiento en el eurodólar de 200-1, ahora solo te puede ofrecer un apalancamiento de 33-1, si no me equivoco, es 33-1. Antes, para abrir una posición del eurodólar X, te retenía 10, ¿ok? Pues ahora te va a retener el triple. Entonces, tú como operador, cómo te ves afectado? Que vas a tener más restricciones para operar. Te van a retener más margen por la misma posición. Cuando antes te retenían 1, ¿ok? Ahora te van a retener 3 veces más. O 33. ¿Bien?
esa es un poco cómo tú te ves afectado. A ver, todo va a depender también del capital y, pues bueno, realmente del tipo de cuenta que tengas, ¿no? Si tienes un capital alto, pues bueno, esto no te afecta mucho. Bien, si tienes un capital bajo, hombre, pues sí te afecta más, ¿no? Sí te afecta más. Pero ese es el efecto real que uno puede ver en su operativa diaria. Bien. Entonces, claro, eso del ESMA es para, esas restricciones son para entidades europeas, ¿ok? La mayoría de los brokers serios, pues tienen una de sus entidades por lo menos en Europa, ¿ok? Y generalmente es una entidad en Reino Unido que está regulada por la FCA, y si no, pues bueno, está en otro país de Europa, pero finalmente aplica a las normas de la ESMA, ¿no? Esas entidades se van a ver afectadas. Carlos me pregunta, ¿y aquí en Sudamérica cómo nos afecta esto? Pues bien, si tú tienes una cuenta de trading abierta con un broker o con la entidad europea de un broker, te va a afectar igual, como te lo estaba contando. Ahora, tienes que investigar en tu broker cuáles son el resto de entidades con las que trabaja. Porque un broker puede tener una entidad en Reino Unido, pero puede tener también una entidad en Australia. ¿Ok? Sí, pero es que en Australia, no, la regulación no es la misma, no. En este caso, por ejemplo, Australia es una de las alternativas, yo creo que de las mejores alternativas para una persona, para los que somos residentes en Latinoamérica. ¿Ok? Australia es la mejor alternativa. ¿Por qué? Porque es una entidad, porque es una entidad, me refiero, porque las reguladoras australianas, ¿vale? Son reguladoras muy, muy serias, ¿ok? Tan serias como las de Europa. Nosotros estamos acostumbrados a la de referencia siempre ha sido la FCA de Reino Unido, ¿no? Pero en este caso la ASIC de Australia es una reguladora muy, muy seria. Y por esa parte, pues el cliente puede estar seguro trabajando en una entidad australiana, ¿vale? Y además, pues en este caso, las entidades australianas, o las reguladoras australianas, mejor dicho, permiten todavía pues, los niveles de apalancamiento a los que estábamos acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que Australia es una muy buena alternativa, ¿vale? Si quieres mantener un poco los estándares, me refiero de regulación, porque después un broker te va a poder entregar seguro una alternativa en una de sus entidades que no esté regulada, ¿no? Y tú la puedes aceptar. Lo que pasa que ahí ya, pues bueno, estás dejando de tener regulación. ¿Bien? Australia yo personalmente creo que es la mejor alternativa ahora para un residente latinoamericano. Desde mi punto de vista, yo digo, sé por experiencia, yo personalmente me he tenido que certificar en la ASIC para poder trabajar con los clientes que trabajaba antes. En FXCM yo me tuve que certificar por la ASIC, un certificado de asesor de Forex, asesor de derivados y asesor general. ¿Okay? Fueron 3 certificaciones. Y eso te exige la ASIC para que un representante de un broker pueda tener negocio con un cliente. ¿No? Pues eso por lo menos ya te dice mucho. Ya te dice que la persona que te está contactando por lo menos está certificada y sabe, algo sabe. O por lo menos ha tenido que rendir varios exámenes que demuestren que ha estudiado, ¿no? Entonces yo creo que esa es la mejor alternativa y como digo, mantienen los niveles de apalancamiento de los que hablábamos. ¿Bien? Perfecto. Gabriel me dice, sí, es un punto. En la regulación australiana no hay garantías sobre los depósitos. Si el broker quiebra, lo pierdes todo, claro. Pero probablemente si el broker pierde y estás en Reino Unido, pues bueno, tienes ese seguro que tiene la FCA, pero igual es complicado. Pues yo sé que, por ejemplo, cuando ha habido quiebres en el último tiempo, la FCA sí que ha respondido lento, porque claro, no son procesos rápidos, pero ha respondido. Ahora, si tienes 200.000 dólares, da igual estés en Australia o en Reino Unido que vas a perder, ¿eh?
Gabriel, por si acaso, el seguro propio que tiene la FCA es de 50.000 libras, no es más. Bien. Ahora, es que son los pros y los contras, me refiero. Si estás en este negocio pensando, no sé, si quieres tener la protección esa de la FCA, no te queda más remedio que trabajar en una entidad del Reino Unido y asumir las consecuencias del apalancamiento. ¿Ok? Ahora, yo también recomiendo que uno no esté pensando siempre en que su broker puede quebrar. Es que puede quebrar, claro que puede quebrar. ¿Ok? Cualquier empresa puede quebrar, ¿no? ¿Es probable? Hombre, pues no es probable, es muy poco probable. ¿Puede pasar? ¿Y ha pasado? Sí, pero se tienen que dar casos muy heavies, muy agresivos y tienes que estar en un broker pues que no controle bien, ¿no? Pero efectivamente eso es así. O sea, a diferencia, por ejemplo, en la FCA, donde tienes en este caso una protección de un seguro hasta 50.000 libras, ¿no? En ninguna otra entidad lo tienes. ¿Ok? Venga, perfecto. Vamos a continuar. El tema de los costos, ¿no? Esta es la comparación que quería hacer con el tema de los costos de operar. Por eso muchas veces el CFD se tiene más en cuenta que aunque sea un producto descentralizado, ¿verdad? Donde hay menos información que pues un contrato de futuro, ¿ok? ¿Por qué? Porque un contrato futuro pues bueno, es un contrato mucho más caro. Está centralizado, volumen y demás, pero es un contrato mucho más caro. Aquí pongo un ejemplo, que no sé si ahora mismo el ejemplo, no sé cómo están ahora los márgenes del DAX, ¿verdad? Pero para hacer un ejemplo pues sencillo, si operamos un CFD del DAX, ¿vale? Hay CFDs, esto es importante también, no lo he dicho, pero lo decíamos ayer con el tema del Bitcoin, un CFD al final es un derivado, ¿verdad? Y generalmente el contrato mínimo o el volumen mínimo para operar un CFD es un contrato. Es muy importante saber a qué equivale ese contrato, ¿no? Si equivale a un barril de petróleo o equivale a 10 barriles de petróleo o a 100. Bien, entonces dependiendo de eso vamos a saber cuánto nos estamos exponiendo. ¿Ok? Pero bueno, hay CFDs que están micronizados, ¿verdad? Hay CFDs que tienen volúmenes muy bajos, y por lo tanto permiten operar con exposiciones muy bajitas, con costos operativos muy bajitos, si los comparamos con un contrato futuro, por ejemplo, comparando el DAX, ¿no? En muchos brokers, pues vas a tener o un CFD con el tamaño de valor por pip 0,10 o un CFD con el tamaño del valor por pip de 1, ¿vale? Si lo comparamos, por ejemplo, con el futuro del DAX, pues fíjate la diferencia que hay. El valor por pip estamos hablando de 25 euros y fíjate en las garantías, ¿no? Si estás con un contrato micronizado, por ejemplo, por 10, donde estás operando la 10ª parte del contrato, estás hablando de un margen, te van a retener un margen entre 10 y 20 euros, ¿no? En un futuro te van a estar reteniendo, depende del broker, en torno a 8.000 euros. Hay brokers que 5.000, hay otros brokers que te retienen 15.000, ¿no? Pero necesitas estos volúmenes, o sea, en tu cuenta necesitas por lo menos tener, pues basta, por lo menos tener, no sé, 8.000, pues 10.000 euros, por lo menos para abrir una posición, porque te van a retener 8.000, ¿no? Te van a quedar 2.000 para esas fluctuaciones. Eso asumiendo que eres un operador que corta muy rápido las pérdidas y hace un tipo de operativa day trading muy rápida. Bien, entonces esta es una de las ventajas y yo creo uno de los beneficios por los que mucha gente, muchos traders y también muchos ya instituciones financieras utilizan este derivado para sus inversiones. Y luego otros aspectos importantes que por ahí antes me lo comentaba, ya no me acuerdo quién, pero el tema de las fechas de expiración. O sea, hay que tener en cuenta que un CFD, dependiendo del producto bajo el cual esté operando, ¿verdad? Cuál sea el producto subyacente, pues tiene fechas de expiración. Por ejemplo, el petróleo, ¿ok? El petróleo tiene fechas de expiración que generalmente son mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato vence. Vence un día, ¿ok? Un día del mes y ese día, si tú tienes una operación abierta, se cierra el mercado, tu operación se cierra. Estés ganando o estés perdiendo. Por lo tanto, uno tiene que estar pendiente de
el producto que está operando, ¿verdad? O el CFD que está operando, con quién lo está operando para saber qué día expira. Generalmente se apoyan mucho en las expiraciones del contrato futuro, pero depende del broker, no es exactamente el mismo día. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes, al igual que el horario de trading, ¿vale? Dependiendo qué CFD estés operando, pues va a tener horario. ¿Ok? Si estás operando el CFD del IBEX 35, pues el horario que habitualmente va a tener es el de la Bolsa de Madrid. ¿Ok? Por lo tanto, lo mismo, para eso va a depender del broker que estés operando. Cálculo del volumen de exposición, lo que decía hace un momento. Tengo que saber muy claro cuál es el valor del contrato mínimo que me deja operar mi broker, dependiendo del CFD. ¿Vale? Para poder calcular la exposición. Y todo esto generalmente lo vais a tener en una guía, ¿vale? Lo vais a tener en una guía pues que va a tener vuestro broker de CFDs. Todos los brokers tienen una guía o un dossier o un documentos, ¿verdad? Donde está absolutamente toda la información operativa, condiciones operativas de los CFDs, ¿ok? No me quedó claro qué es un futuro. Lo podría retener. Un futuro es otro, en este caso un futuro, Rinaldo, es otro derivado financiero diferente, ¿ok? Diferente al CFD, principalmente porque estás hablando de un producto centralizado. El futuro es un producto centralizado que se transa entonces en un mercado organizado y el CFD no. Después, el futuro es otro tipo de producto, ¿verdad? Porque tú estás operando en base al precio futuro del activo. Sin embargo, a nivel de especulación, que es lo que hace un trading, ¿ok? La operativa es la misma, comprar barato y vender caro, ¿vale? Lo que pasa es que es un producto centralizado y los valores del contrato son mucho más altos, muchísimo más altos. ¿Vale? Por eso la comparación. Al final, muchos traders no tienen el capital. Yo no tengo, no sé, como decía antes, pues no sé, no tengo 20.000 euros, no tengo 30.000 euros para invertir en este tipo de inversiones, pues quizá no puedo operar futuros porque son muy caros. ¿Cuál es la opción más clara que tengo? Los CFDs. O opero CFDs, pues un producto más barato, ¿ok? Incluso podríamos decir que más flexible que el futuro y, y me beneficia, ¿vale? Ventajas y desventajas, pues bueno, un día haremos un webinar con muchos más detalles, pero bueno, el que opera futuros, una de las ventajas de los traders que operan futuros es el volumen, ¿no? Al ser un mercado centralizado tienes la información completa del volumen de transacción y hay muchas operativas, muchas estrategias de futuros que son en base a volumen, ¿no? Entonces, yo diría que es una de las grandes ventajas de operar ese tipo de derivados, ¿ok? Bien, perfecto. Hasta aquí, ¿hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra consulta? Porque por mi parte, en cuanto a lo que es esta teoría, esto es lo que quería tocar. Estos eran los aspectos en general que quería tocar, ¿vale? A nivel de beneficios, a nivel de condiciones que necesitamos para operar, a nivel de pues, aspectos importantes y comparación con otros productos. ¿Ok? Esto es lo que quería tocar. Al final del día, nosotros lo que buscamos es comprar barato y vender caro y ojalá con las mejores condiciones posibles. Tenemos que tener en cuenta eso, pues apalancamiento, costos operativos, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que verlo todo eso pues en la información que nos entregue nuestro broker, ¿ok?
Y luego el tema del apalancamiento, pues bueno, eso va a depender del broker y también de la regulación, repito, lo que decíamos antes, que uno esté teniendo, ¿no? No es lo mismo tener ahora mismo ya una cuenta en una entidad de Reino Unido que en una entidad, en este caso, pues australiana, por ejemplo, que desde mi punto de vista, como decía, es la mejor alternativa ahora para una persona latinoamericana. ¿Ok? Desde mi punto de vista. Si es que no tienes una cuenta grande. A ver, porque Reino Unido probablemente siga colocando restricciones, yo creo. ¿Ok? No sé si tan en el corto plazo, pero poco a poco yo creo que va a ir colocando restricciones, ¿no? Como lo hizo en su día Estados Unidos y demás. Pero si tienes una cuenta grande donde el tema del margen no te afecte tanto, pues al final del día no vas a tener ningún problema para operar. Eso creo yo. Vamos, siempre y cuando mantengas unas políticas de riesgo correctas, ¿no? Muy bien, perfecto. Por lo que veo, pues todo claro hasta aquí. Vamos a dejar entonces el seminario hasta aquí. Vamos a... Bueno, os voy a dejar invitados porque mañana, sí, vamos a hacer un webinar también de los ETFs. ¿Ok? Hay incluso CFDs de ETFs. Mañana vemos qué son los ETFs, pero finalmente son... La lógica operativa es exactamente la misma, pero son contratos muy similares. Una de las principales diferencias es que en vez de ser un contrato que fluctúa en base a un activo subyacente, finalmente son canastas de varios productos, que generalmente hay pues, ETF, por ejemplo, no sé, sectoriales, ¿ok? Donde ese ETF fluctúa en base a los movimientos de 10 acciones, pues no sé, 10 acciones industriales de no sé qué país, ¿ok? O hay un ETF, en este caso orientado al mercado, no sé, mexicano, por ejemplo, y es un ETF que fluctúa en base a las 10 acciones más importantes de México, por ejemplo, ¿ok? Pero bueno, mañana lo veremos, os dejo todos invitados, ya sabéis dónde poder inscribiros a través del calendario de webinars. Cualquier duda adicional, tenéis el correo electrónico info@educacionytrading.com, sino a través de Twitter nos podemos contactar también. Mañana, entonces, webinar a la mañana de apertura, después webinar de ETFs y a la tarde haremos el webinar del NFP porque el viernes lo seguiremos en vivo, ¿de acuerdo? Perfecto. Carlos me decía, tengo una pregunta. Vamos, te espero pues, Carlos. Claro, me decía Reinaldo, sería el DAO, el Nikkei. Claro, el DAO, por ejemplo, es un índice accionario que está compuesto por 30 acciones, ¿no? Pues un ETF, por ejemplo, podría ser ese derivado compuesto solamente por 10 acciones que operan en el DAO. ¿A qué te refieres, Carlos? ¿Qué tal el trading respecto al subyacente? No te comprendo. La diferencia de precios que hay entre un CFD y el activo subyacente, no, es que no tiene que haber mucha diferencia. Hombre, puede haber diferencia, ¿vale? Incluso puede haber diferencia. Siempre va a haber diferencia mínima generalmente entre cualquier producto financiero o entre cualquier activo, ¿ok? ¿Por qué? Porque la liquidez es distinta. Entonces, por ejemplo, no sé, el precio que te entregue un broker respecto a un CFD del oro no va a ser el mismo el que te entregue otro, ¿vale? Pero los precios respecto a uno y otro y lo que es una onza de oro en el mercado del oro físico, pues tienen que ser similares. ¿Por qué? Finalmente esos contratos derivados fluctúan en base al activo subyacente. Bien. Perfecto. Bien, me despido hasta aquí entonces de todos. Gracias por participar y nos vemos ya a partir de mañana. Un saludo y que estén bien. Chao.